Bienvenidos, continuamos con las clases de análisis macroeconómico. Seguimos con la segunda parte de la unidad número 5, donde anteriormente hemos visto la oferta y la demanda agregada, ¿sí? El equilibrio en la economía y el rol que entran a jugar los distintos niveles de precios en el equilibrio y en la determinación del producto. Por eso, en esta clase vamos a incorporar un nuevo concepto que es el de la inflación. Es decir, ¿qué es la inflación? ¿Qué tipos de inflación podemos encontrar? ¿A qué se debe esa existencia de la inflación y cómo podemos frenarla? Tiene relación con lo que hemos visto anteriormente con en la determinación de los precios, ¿sí? Porque la inflación es un aumento sostenido en el tiempo del nivel general de precios. Tenemos distintos tipos de inflación. Tenemos la inflación gradual o constante, ¿sí? Que es un lento pero persistente aumento del nivel general de precios. La actitud de los consumidores de anticiparse a estos cambios acelera el proceso inflacionario. Luego tenemos otro tipo de inflación que es la intermitente, que se alteran periodos de inflación con periodos de inestabilidad. Hay desorientación de productores y de consumidores. La inflación reprimida o controlada es cuando las tasas se mantienen bajas, pero como consecuencia de controles de precios y salarios. Permanentemente hay un riesgo de aumentos importantes. Este es en el caso, como por ejemplo, lo que se da de un control de los precios mediante precios cuidados. Y también tenemos la hiperinflación, que son tasas de inflación que superan los 3 dígitos anuales. La unidad monetaria pierde todas sus funciones manteniendo solamente la de medio de cambio. Dependiendo de los países, ¿sí? En el caso de países desarrollados, ya una tasa mayor al 40% se trata de hiperinflación. Y en el caso de países subdesarrollados es cuando ya la tasa de inflación supera los 3 dígitos. ¿Cuáles son las causas de que se produce este nivel general de precios? Podemos encontrar inflación monetaria. La inflación se debe a aumentos en la cantidad de dinero debido a emisiones descontroladas. Es decir, cuando hay un exceso de oferta de dinero, hay una expansión del crédito bancario o hay aumentos en la velocidad de circulación de dinero. Según la teoría cuantitativa del dinero de Irving Fisher, ¿sí? La velocidad del dinero hace que haya un aumento del nivel general de precios. La gente no quiere tener ese dinero en su bolsillo, entonces aumenta su cantidad de transacciones. También podemos tener una inflación de demanda, que es causada por excesos de demanda agregada. Cuando la demanda supera a la oferta de una economía, es decir, que la gente desea consumir más y se tiene el mismo nivel de producción de bienes y servicios, es decir, que la producción no puede responder a este aumento de demanda, el ajuste se viene dado por aumento en los precios. Otro tipo de inflación que podemos encontrar es de los costos. Cuando los aumentos de salarios superan los aumentos de la productividad, aumentan los precios. Los aumentos de precios dan origen a nuevos reclamos de aumentos salariales y ello conlleva a nuevos aumentos de precios. Esto está ligado a las pujas distributivas. También puede darse por aumentos de otros costos, por ejemplo, un aumento de un insumo crítico, como ser el petróleo, que influye en el precio del combustible, que es un factor determinante en el transporte de la mayoría de los bienes y servicios de una economía.
Cuando hablamos de inflación estructural, es el producto de deficiencias estructurales tanto como ser el excesivo gasto público, ¿sí? Porque necesita absorber una desocupación que hay, entonces contrata más gente. Una política monetaria acomodaticia a la financiación de ese gasto, es decir, para afrontar ese mayor gasto público necesita financiarse, entonces se emite más dinero. También por baja productividad de los factores productivos, por un sector externo inestable y gran dependencia de la exportación de pocos productos, generalmente agropecuarios, vulnerabilidad de la economía nacional, desigual distribución del ingreso y una imposibilidad de la oferta para adaptarse a la demanda. ¿Cuáles son los efectos de la inflación? Beneficia a los deudores y perjudica a los acreedores. ¿Por qué beneficia a los deudores? Porque si las deudas, ¿sí?, no se actualizan, la tasa de interés real es menor a la inflación. Entonces, la misma inflación va absorbiendo el costo de ese financiamiento. Disminuye el valor de los ahorros. Acorta los plazos de planeamiento. Genera empobrecimiento de la clase media y baja, ya que depende de esos ingresos fijos, y al aumentar el precio de la canasta básica de alimentos, ¿sí?, hay personas que si no se ajustan sus ingresos caen bajo la línea de pobreza. Produce descapitalización de las empresas y provoca conflictos sociales y políticos. Para afrontar los problemas inflacionarios, existen programas de estabilización según distintos pensamientos. El pensamiento ortodoxo está asociado a los monetaristas. Ellos dicen que la estabilización se logra a través de políticas fiscales y monetarias restrictivas. Es decir, por ejemplo, disminución del gasto público, una menor oferta monetaria, ¿sí? En cambio, los heterodoxos están más asociados a los estructuralistas, plantean que esa estabilización se logra a través de políticas fiscales y monetarias restrictivas, pero que a su vez van acompañadas de controles de variables como ser los precios, los salarios y el tipo de cambio. En cambio, los gradualistas buscan la convergencia gradual de los precios. Por ejemplo, cuando se aplicó la tablita cambiaria. Dependiendo de las políticas que se apliquen, hay distintas prioridades dependiendo del pensamiento de los economistas, ¿sí? Para los monetaristas, en la elección de los objetivos, primero se establece la estabilidad de precios y luego el crecimiento, ¿sí? Porque dice que sin estabilidad de precios no puede haber una mejora en las condiciones de crecimiento de la economía. En cambio, para los estructuralistas, ¿sí?, en la definición de objetivos, primero se plantea el crecimiento y luego la estabilidad de precios. Con respecto al mercado de trabajo y su relación con la inflación, ¿sí?, podemos ver que si tenemos en cuenta la ley de Occam, cuando hay un aumento de la producción, aumenta el empleo, por lo tanto, la demanda de los factores de producción, lo que produce una disminución en el desempleo, y ahí entra a jugar lo que es la curva de Phillips, que es la relación entre desempleo e inflación. Si disminuye el desempleo, va a haber una capacidad ociosa menor, ¿sí?, lo que provoca un aumento de los salarios.
lo que provoca un aumento de los costos de producción, y aquí hay un aumento de los precios, es decir, una inflación de costos. Como vimos anteriormente, en el mercado de trabajo es en donde se determinan los salarios. La demanda de trabajo es una demanda derivada que depende de la producción y de los precios. Y la oferta de trabajo está formada por todas aquellas personas que forman la población económicamente activa. ¿Qué sucede con esta tasa de equilibrio si, por ejemplo, existe un aumento en las prestaciones por desempleo? Un aumento de las prestaciones por desempleo genera una modificación de aquellas variables que influyen en la función que habíamos visto anteriormente, que implicaría una nueva ecuación de salarios reales. Gráficamente significaría un desplazamiento hacia arriba de la ecuación de salarios, ya que más subsidios por desempleo implica una elevación del salario real independientemente de cuál sea esa tasa de desempleo vigente en la economía. Entonces, si lo vemos gráficamente, hay un aumento, ¿sí?, del salario, ¿sí?, y lográndose un nuevo punto de equilibrio al mismo nivel de precios, ¿sí?, una tasa de desempleo mayor. Un aumento de las prestaciones por desempleo aumenta la tasa natural de desempleo. ¿Qué sucede con esta tasa de equilibrio si, por ejemplo, existe una legislación antimonopolio que reduce el margen de los empresarios? Esta disminución del margen empresarial produce una modificación en la ecuación de los precios. Gráficamente, significaría un desplazamiento hacia arriba de la ecuación de precios y el resultado es una mayor tasa de desempleo. En síntesis, la tasa natural es una tasa de largo plazo que muestra que en mercados en los que existe información imperfecta o en los que operan determinadas rigideces, pueden darse una tasa de desempleo mayor a la friccional, y estas tasas pueden mantenerse en el tiempo mientras estas rigideces existen. Tenemos distintos tipos de desempleo: el friccional, ¿sí?, el estacional, el coyuntural, el tecnológico o el estructural. ¿Sí? Tenemos distintas visiones, o las dos visiones que son las clásicas y las keynesianas, respecto del desempleo. Para los clásicos, el desempleo era friccional y o voluntario, ¿sí? La tasa de desempleo por encima de esta se debe a políticas inadecuadas de salarios. En cambio, Keynes centró sus estudios en la existencia de un desempleo involuntario coyuntural por insuficiencia de demanda, lo que implica una subutilización de la capacidad productiva, lo que produce un bajo nivel de empleo. De esta forma, y habiendo visto todos los tipos de inflación y de mercado laboral y su relación precios y mercado laboral, damos por finalizada la unidad número 5.